Ella no tenía nada más que un potro moribundo y una carta hasta que un tranquilo vaquero le enseñó a amar de nuevo. El viento arrastraba polvo a través del plano abierto, pintando el horizonte con tonos de óxido y arena. El camino estaba en silencio, salvo por los pasos suaves y desiguales de una niña y los cascos vacilantes de una secta a su lado. Caminaba con la cabeza gacha, el cabello enredado y el vestido roto en tantos lugares que era imposible contarlos. Sus botas estaban cubiertas de barro seco y las suelas estaban casi desgastadas. Una mano sostenía un trozo de cuerda atado suavemente al cuello del potro. El otro agarraba un trozo de papel doblado y manchado en los bordes con sangre vieja. El potro, de no más de medio año, yacía cojeando a su lado, con el flanco envuelto en una venda improvisada. Cada paso era una lucha, y cada respiración era superficial y rápida, pero la niña no disminuyó la velocidad, y el culto de alguna manera siguió siguiéndola. Desde el sur, se acercó un jinete de mula, un anciano llamado Mac, con el sombrero torcido y el rostro curtido y desgastado. Disminuyó la velocidad al verlos, con la incredulidad grabada en sus rasgos demacrados. «Bueno, me condenen», murmuró, deteniéndose a su lado. «¿Qué demonios estás arrastrando entre el polvo y el fuego, muchacha?» Ella se detuvo pero no lo miró. Su voz era seca como la de un caballo. «¿Cómo se ve?» El anciano miró el potro, la sangre, las vendas. Entonces vio la carta apretada contra su pecho. «Tienes un potro medio muerto y una carta», dijo lentamente. Finalmente giró la cabeza. Sus ojos eran agudos y grises, pero pesados. «Eso es todo lo que se necesita para que los hombres quieran verme muerta». Se quedó mirando por un momento más. «¿Tienes un nombre?» «¿Ella?» Lo dijo como si casi hubiera olvidado que era suyo. La mula se movió debajo de él. «¿A dónde te diriges?» «En ninguna parte», respondió ella. «Solo lejanía». Consideró esto y luego preguntó, «¿Qué hay en la carta?» Ella miró hacia abajo. El papel estaba arrugado, desgastado, marcado con sangre, pero cuidadosamente mantenido seco. «La verdad», dijo ella, «del tipo que hace que los cobardes sean peligrosos». Exhaló por la nariz. «¿Esa carta tiene algo que ver con la tierra de la que habla la gente?» «Rancho quemado, un alcalde abatido a sangre fría». Ella no respondió, pero los recuerdos surgieron de todos modos. El olor del fuego. Su hermano Jacob estaba de pie frente al granero con una escopeta, gritando que tendrían que matarlo. Los hombres riendo. El sonido de un fusil agudo y cruel mientras derribaban al alcalde. La madre del potro con una bala entre los ojos. Ella gritó cuando Jacob abordó a uno de ellos. Luego los puños, las botas y finalmente, el pensamiento del silencio cuando su cuerpo golpeó el porche. Él había presionado la carta en su mano mientras se ahogaba con sangre. «Corre», había dicho. «Corre y no dejes que entierren esto conmigo». Y ella había corrido. Ahora miró al potro, sus patas temblaban. Él me siguió cuando su madre se cayó. Yo no le llamé. Él acaba de llegar. El anciano se frotó la barbilla. «¿Y has estado caminando desde entonces?» Ella asintió. «Escondido durante el día, moviéndose por la noche. Tienes suerte de que aún estés en pie». «No», dijo ella, «simplemente no he terminado todavía». Cuando se acercaron al puesto avanzado en la cresta, el potro tropezó. Intentó levantarse, sus cascos rasparon el suelo duro, pero luego se desplomó completamente sobre su costado. «No», gritó ella. Ella se dejó caer de rodillas a su lado y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Su cuerpo estaba caliente, jadeante y con el corazón acelerado. «Quédate conmigo», susurró. «Por favor, no me dejes también». El anciano se bajó del caballo y se agachó junto a ella. «Necesitas ayuda. Esa secta necesita un milagro». Ella apretó la frente contra el hombre de la secta. «Entonces encuentra a alguien que aún crea en ellos». Su voz se quebró, pero no le cayeron lágrimas.
La secta emitió un sonido bajo y doloroso, aún respirando, pero apenas. Ella le acarició la cabeza una y otra vez. Eres todo lo que tengo, todo lo que me queda. El puesto de avanzada permanecía en silencio más allá de la colina. Salía humo de una chimenea. En algún lugar dentro, esperaba calor. Pero ella se aferró al polvo, a la sangre, al aliento extinguido de una secta que la había seguido a través del fuego. Y susurró una última vez: no puedes morir. Aún no. No mientras yo siga en pie. El patio del puesto de avanzada permanecía inmóvil bajo el sol crepuscular, con el polvo rizándose entre los postes de la cerca de rieles partidos. Unos hombres jugaban a las cartas bajo una lona, y el sonido metálico del martillo de un herrero resonaba débilmente detrás del granero. Ella no notó nada. Su atención seguía fija en el culto, cuya respiración se había vuelto más superficial. Presionó su mano contra el cuello de la criatura, con la mirada recorriendo el patio en busca de alguien que pudiera ayudarla. La mayoría observaba desde lejos, sin saber qué pensar de una chica vestida de ceniza y sangre, aferrándose a un animal moribundo como si fuera un niño. Entonces, un paso cerca, pesado, decidido. Un hombre se agachó junto a ella, ni joven ni viejo, silencioso. Desenrolló una gruesa manta de lana y, sin decir palabra, la cubrió con ella. El animal se estremeció y luego se quedó quieto. Él colocó una mano suavemente sobre su flanco, con la otra frotando lentamente su vientre. Ella parpadeó, sorprendida por la delicadeza. El hombre no dijo nada. Max se acercó como una mula de puntillas. Miró a la chica y luego al hombre. Vaya, demonios, murmuró. No pensé que te vería en el pueblo con la vista del invierno. El hombre no levantó la vista. Necesitaba sal. Max se cruzó de brazos. ¿Conoces a esta chica? No. ¿Entonces por qué? La voz del hombre se mantuvo baja y firme. Se ve a alguien abrazar a algo moribundo con tanta fuerza y no llorar. Ese es alguien que ya ha perdido demasiado. Mac gruñó. Buen punto. Ella miró al extraño. Alto, piel curtida por el sol, mangas arremangadas, ojos del color de la piedra seca. Ni siquiera la había mirado todavía. Toda su atención seguía fija en el frío. Está ardiendo, dijo el hombre. Lo sé, susurró ella. Necesitará agua, sombra fresca, tiempo. No tengo tiempo ahora. La miró una mirada larga y fija. Ahora sí. Se puso de pie, silbó una vez. Una pequeña carreta con una mula enganchada estaba cerca, casi vacía, excepto por un rollo de cuerda y un saco de harina. Se acercó a la carreta, agarró 2 tablones y los colocó en el suelo como una rampa. Luego regresó, metió la mano bajo el cuerpo del potro y lo levantó con una fuerza que parecía natural. Ella se movió para ayudar, pero él negó con la cabeza. Lo tengo. Con cuidado, colocó al potro en la parte trasera de la carreta, acolchándolo con la manta y un saco de grano doblado por la mitad. Caminó hasta la cerca, cortó un trozo de madera delgada y lo colocó bajo el cuello del potro, estabilizando su cabeza para que no rebotara con el movimiento de la carreta. Ella se quedó mirando, atónita, y él se giró hacia ella. ¿Vienes? Ella dudó. ¿A dónde? A mi rancho, a 16 kilómetros. Está tranquilo. Hay agua. Bajó la mirada hacia el potro y luego volvió a mirarlo. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó él encogiéndose de hombros. Alguien debería hacerlo. M soltó una risita suave detrás de ellos. Ese es Sam Whitaker. No dice mucho, pero cuando lo hace, suele quedarse grabado. Ella subió a la carreta y se sentó junto al potro. Sam tomó las riendas sin decir una palabra más y chasqueó la lengua. La mula avanzó, con los cascos golpeando la tierra compacta. Cabalgaron en silencio. El potro se movió una vez, gimiendo. Ella lo ajustó con la manta. Sam no habló, pero se echó hacia atrás y se bajó el ala del sombrero, bloqueando el sol de ambos rostros. Ella lo observó con el rabillo del ojo.
Su camisa estaba remendada, las manos desgastadas, pero todo en él se sentía anclado, como un árbol que había sobrevivido a más de unas pocas tormentas y había dejado de intentar decirle al viento qué hacer. Al cruzar la cresta, bajó la mirada hacia el tablón, todavía acunando el cuello del potro. Ella susurró, apenas audible, gracias. Él no se giró, no asintió, simplemente siguió avanzando la carreta, pero su mano apretó ligeramente las riendas, y eso fue suficiente. El rancho de Sam era modesto, una cabaña de una sola planta con un porche inclinado, un granero desgastado en la parte trasera y campos que se extendían suavemente hasta una línea de colinas distantes. No había cerca blanca, ni flores en los alféizares de las ventanas, pero estaba limpio, tranquilo y sólido. Un lugar construido no para exhibir, sino para sobrevivir. Condujo la mula por la parte trasera, ayudó a ella a bajar de la carreta sin decir palabra y luego volvió a levantar al potro en sus brazos. El granero olía a virutas de cedro y polvo. Sam abrió el establo más grande, el único con heno fresco en una puerta reforzada, y colocó al potro dentro. Le apoyó las patas con cuidado, luego se arrodilló junto a él, inspeccionando la herida con manos firmes. Ella rondaba la puerta, vacilante. Ese establo, parece que es para un caballo de premio. Sam no levantó la vista. Lo es. Se levantó, se limpió las manos con un trapo y se dirigió a un estante donde guardaba frascos de hierbas secas. Seleccionó 2, las molió en un mortero y luego hirvió agua en una estufa de hierro fundido justo afuera de la puerta del establo. Una vez que la mezcla se enfrió, se la vertió en las manos y regresó al establo. Con los dedos entumecidos por años de cuerda y cuero, Sam presionó el ungüento en la herida del potro, lenta y precisamente, sin inmutarse ante la sangre. Ella no podía apartar la mirada. Esa noche, él la acompañó a una pequeña habitación junto a la cocina, sencilla pero con sábanas limpias y una colcha que olía a salvia. Ella no habló mucho, solo le dio las gracias y cerró la puerta suavemente. Pasaron las horas. Permaneció despierta, con el olor a humo aún pegado a su cabello. No importaba cuántas veces se hubiera frotado el cuero cabelludo en el arroyo, aún podía sentir el fuego en su piel. Se encogió e intentó llorar, pero las lágrimas. Se había cansado. En cambio, se hizo un silencio denso y hueco. Un estruendo resonó en la cocina. Sam levantó la vista de la silla junto al fuego, donde había estado remendando una correa. Ella estaba cerca del fregadero, con fragmentos de un cuenco de cerámica a sus pies. Lo siento, dijo rápidamente. No era mi intención. Se le escapó. No estoy acostumbrada a la comida americana. Sam se levantó lentamente, cruzó la habitación, se agachó y empezó a recoger los pedazos. Es solo un toro, dijo. Lo pagaré, susurró ella. Él la miró. Llevaste un potro a través de la ceniza y el calor. No lo dejaste caer. Esa es una mano lo suficientemente fuerte para cualquier plato de esta casa. Ella lo miró fijamente. Algo suave y extraño se apretó en su pecho. Ella asintió, con los labios apretados. Limpiaron en silencio. Más tarde, junto al fuego, ella se sentó frente a él, con los dedos enredados en el dobladillo de su manga. El parpadeo de las llamas proyectó largas sombras. Por primera vez, dejó que su voz se quebrara. Mi hermano Jacob, dijo. Él era el que no cedía. El terreno estaba a su nombre. Dijeron que podíamos quedarnos con la casa si entregábamos la escritura discretamente. Él les dijo que no. Les dijo que la justicia necesitaba nombres. Sam no interrumpió. Lo anotó todo. Quien pagó al sheriff que incendió el granero y disparó al alcalde. Sacó la carta manchada de sangre de su abrigo y la puso sobre la mesa entre ellos. Me dio esto con su último aliento, dijo. Me dijo que corriera y que no dejara que terminara en silencio. Se le quebró la voz. No es solo un papel. Es lo último en el mundo que dice que valía la pena protegerme. Sam se reclinó y la observó.
La luz del fuego se reflejó en su mejilla, tiñendo de oro la mitad de su rostro. Lo eras, dijo simplemente, y por primera vez desde que ella huyó del humo y las balas. Ella creyó que podría ser verdad. El sol colgaba bajo sobre las colinas, proyectando largas sombras sobre el rancho. El aire estaba cargado de olor a tierra removida mientras Sam trabajaba en el jardín detrás del granero, subiendo y bajando la pala al ritmo de la música. Se secó la frente. La paja le había caído sobre los ojos cuando el repentino crujido de unos cascos rompió el silencio. 3 jinetes bajaron rápidamente por la cresta. Ella estaba en el abrevadero llenando un estanque para el culto cuando los oyó. Su columna se puso rígida. Ella conocía la forma de esos hombros, la mueca en la voz incluso antes de que una palabra saliera de su boca. Bueno, mira lo que arrastraba el humo. Se giró lentamente. Allí estaban. Los mismos hombres que incendiaron la tierra de su familia. Sus botas están demasiado limpias para un trabajo honesto. Sus caballos resoplando e inquietos. Uno de ellos, el del chaleco con hebilla plateada, se desmontó y sacó un papel doblado de su abrigo. Hemos venido a recoger lo que legítimamente está en disputa, dijo agitando el documento. ¿Disputar? Ella preguntó, con la voz firme a pesar del latido en su pecho. Este culto, dijo, señalando con la cabeza hacia el granero, se creó en las tierras de su familia, que ya no están legalmente en su posesión. Tenemos papeles, y esa carta que te dejó tu hermano, también la vamos a necesitar. Estás ocultando pruebas de difamación y conspiración. ¡Qué tontería! Otro hombre, de hombros anchos y aspecto ansioso, se inclinó hacia adelante en la silla. Entrégalos y quizás duermas mejor esta noche. El primero sonrió. Si te niegas, puede que no pegues ojo. Ella no se movió. Se aferró al pálido pulso, más fuerte, que latía en sus oídos. Desde detrás del granero se oía el ritmo constante de botas sobre la tierra. Sam apareció, con la camisa húmeda por el trabajo, las manos aún cubiertas de tierra. Observó la escena. 3 hombres, uno con papeles, los otros con solo malicia, y al principio no dijeron nada. El líder se volvió hacia él. ¿Este es tu lugar? Sam asintió una vez. ¿Sabes a quién estás protegiendo? Yo sí. El hombre entrecerró los ojos. ¿Eres su marido? Sam dio un paso adelante, lento pero firme, y su voz se volvió áspera. Soy el hombre que posee esta tierra. Cada centímetro de ella. ¿Cuál? Significa que tú y tus caballos están a un paso de entrar sin permiso. El líder frunció el ceño. Esta no es tu pelea, vaquero. La mirada de Sam se endureció. Ella está aquí. Los Coults están aquí, y ambos se quedan. Eso hizo reír al tercer hombre. ¿Crees que esto es por un caballo? No, dijo Sam. Es por alguien que no volverá a ser expulsado. El líder entrecerró los ojos. No quieres este problema. Sam apretó la mandíbula. Estás en mi tierra. Si la amenazas de nuevo, entierro tu hilo en esta tierra y planto tomates encima. El silencio cayó como un martillo. Incluso los caballos se removieron inquietos. Luego añadió, más silencioso, pero más letal, y ella pertenece aquí. Este lugar, este rancho, ahora también es suyo. Los hombres intercambiaron miradas. El líder dobló el papel y lo guardó en su abrigo, con la boca tensa por la furia. Esto no ha terminado, espetó. Volveremos, y la próxima vez no hablaremos. Sam dio un paso lento hacia adelante. Entonces trae algo más que papel. Hicieron girar a sus caballos. El polvo se levantó tras ellos mientras galopaban. Ella se quedó paralizada, con una mano apretada alrededor del asa del empapado y la otra apoyada en el muslo. No miró a Sam de inmediato. Él pasó junto a ella hacia el jardín como si nada hubiera pasado. ¿Por qué dijiste eso?, preguntó finalmente, con la voz apenas por encima del viento. Él se detuvo, se giró a medias. ¿Decir qué? Que pertenezco aquí.
La miró a los ojos con calma e inquebrantable. Porque sí. Se le hizo un nudo en la garganta. Se acercó, las palabras se le escaparon. Nadie nunca ha dicho eso. Ni siquiera antes de que lo incendiaran. Dijeron que tenía suerte de... Se te permitirá entrar en la tierra. No necesitas permiso para pertenecer, dijo Sam. Ella lo miró fijamente un largo rato, y cuando por fin volvió a hablar, salió como un suspiro demasiado pesado para contenerlo. No solo me defendiste. Hiciste este hogar, incluso para alguien como yo. Sam no sonrió. Simplemente asintió, volvió al jardín y volvió a plantar como si protegerla fuera solo una parte más del cuidado de la tierra. Los hombres se habían ido, pero sus amenazas persistían como humo en las vigas, imposibles de atrapar, pero siempre ahí, asentándose en los rincones de la noche. Esa noche, la casa se sentía más silenciosa de lo habitual, y no de una manera pacífica. El silencio era denso, vigilante. Ella yacía en la cama, mirando al techo. Las sábanas le llegaban hasta la barbilla, aunque el aire era cálido y quieto. Le dolía el cuerpo por días de caminar, por el impacto del miedo, por contener demasiado durante demasiado tiempo. Pero su mente se negaba a descansar. Cada crujido de las tablas del suelo, cada gemido de la madera en el viento la hacía estremecer. El destello de sombras tras la cortina le dio un vuelco el corazón, no porque pensara que volverían, sino porque sabía que podían. Y lo peor era lo normal que parecía todo. El rancho, los campos, el granero que aún ardía débilmente en su borde. Todo parecía como si nada hubiera pasado, como si la violencia no hubiera pasado como una tormenta sin previo aviso. En la habitación del otro lado del pasillo, Sam dormía como siempre, silencioso, quieto, como si la confrontación lo hubiera atravesado como el viento en una piedra. No se movía, no hablaba en sueños. Simplemente existía, una presencia constante bajo el peso de la noche. Ella quería enfadarse por lo tranquilo que parecía, pero no podía. Había algo en su quietud que no parecía desapego. Parecía firmeza, como alguien que sostiene un muro para que alguien más se apoye. Al amanecer, ya estaba afuera cortando leña detrás del granero. El golpe sordo del hacha era rítmico, limpio, sensato. Al mediodía, se agachó junto al potro, desenvolviendo el vendaje viejo y aplicando con cuidado hierbas nuevas a la herida. No se inmutó cuando el culto se inmutó. No le habló al animal. Simplemente trabajó. Más tarde esa noche, estaba en la cerca del huerto reemplazando un riel que se había astillado. La manga de su camisa estaba remangada, su hombro vendado oscurecido por el sudor. No dijo una palabra sobre los hombres. No le preguntó si ella estaba bien. No intentó comprender lo que había sucedido. Simplemente siguió adelante. Ella lo observaba desde la ventana de la cocina, observando cómo su espalda se curvaba en cada tarea sin quejarse. No con confusión, sino con algo más pesado que la admiración, una especie de respeto silencioso. Había una fuerza en Sam que no era ruidosa ni teatral. Era el tipo de fuerza que no notabas hasta que todo a tu alrededor comenzaba a desmoronarse, y él seguía de pie. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba ámbar y el viento cambiaba con el aroma de la lluvia que se aproximaba, pasó frente a la ventana y se detuvo. En resumen, el piano estaba justo debajo del alféizar. Lo contempló un momento, desorientada. Estaba segura de que había estado en el granero, escondido tras cajones, con las patas deformadas, las teclas agrietadas y polvorientas. Lo había visto y lo había descartado como una simple reliquia demasiado rota para ser restaurada. Pero ahora estaba limpio. La madera había sido lijada hasta quedar lisa, la superficie aceitada. Una pata aún se inclinaba ligeramente, pero alguien la había apuntalado con un soporte tallado a mano. La tecla que faltaba, la que recordaba, había sido reemplazada por una pequeña tira pálida de roble, sin pulir, pero con una forma delicada. Presionó una sola tecla. El sonido que salió fue suave,
un poco vacilante, pero sonó. No necesitó preguntar quién lo había hecho. Ya lo sabía. Esa noche, encendió una vela, sacó un lápiz y unas partituras y comenzó a escribir. La melodía llegó lentamente, como algo que regresa tras una larga ausencia. No la forzó. La dejó surgir por sí sola, suaves acordes que parpadeaba como la luz del fuego, apareciendo solo cuando era necesario, sin exigir atención. Ella lo llamó hogar sin preguntar. La noche siguiente, lo tocó. Sam estaba sentado en su silla habitual cerca de la chimenea, sin botas, con un brazo sobre el respaldo, los ojos cerrados, sin dormir, solo escuchando. No dijo nada cuando ella terminó, pero cuando lo miró, su mirada se lo dijo todo. Más tarde, al pasar junto al piano, lo vio. Un pequeño frasco de vidrio reposaba sobre la tapa lleno de flores silvestres, de un azul suave, amarillo pálido, blancas. Del tipo que una vez crecieron silvestres detrás de la casa de su infancia. Del tipo que solía trenzar en su cabello antes de que el fuego arrasara los campos. No había ninguna nota, ningún mensaje, solo las flores y el silencio entre ellas. Ella extendió la mano y tocó los pétalos, con los dedos temblando levemente, y por primera vez en muchas noches, sonrió, no de alegría, sino de algo más sagrado, de pertenencia. El viento aullaba más fuerte de lo habitual esa noche, agitando la maleza seca y haciendo vibrar las contraventanas. No había luna, solo oscuridad, densa y silenciosa, presionando contra las ventanas como algo esperando a respirar. Ella no podía dormir. Sam tampoco. Estaba sentado junto a la puerta con el rifle en el regazo, las botas aún puestas, los ojos escudriñando las sombras del exterior. Ella estaba sentada a la mesa, con las manos envolviendo una taza de té fría hacía tiempo. Ninguno lo dijo, pero ambos lo sintieron. El aire había cambiado. Y entonces llegó el sonido. Cascos, varios. Se movían como un trueno, repentinos y deliberados. Luego se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Un momento después, las llamas brotaron del granero. El cielo se iluminó de naranja. Sam se puso de pie al instante. «Quédate dentro», ladró, ya en movimiento. «No», sobresaltó ella, pero él ya había salido por la puerta. Corrió tras él de todos modos. Figuras se movían en la oscuridad. 3 hombres, con el rostro medio cubierto y las armas desenfundadas. Uno apuntaba a la casa. Los otros 2 caminaban hacia Sam. «Esto no es una visita», gritó uno. «Viene con nosotros. Hay preguntas que necesitan respuesta. Esa carta, esa tierra, esa mentira de culto». Sam levantó su rifle. «No se irá a ninguna parte», dijo. Sonó un disparo. Sam se agachó, rodó detrás del abrevadero, disparó una vez, y luego otra. Ella apenas podía respirar. El fuego lamía el techo del granero. Los Coults gritaban dentro. Sam corrió hacia el granero, con la bala cortando el aire. Abrió el establo de una patada, tiró del cabestro del potro y lo soltó, protegiendo su cuerpo con el suyo. Otro disparo. Este le dio en el hombro. «Sam», gritó ella, corriendo hacia él. Él tropezó, pero siguió adelante, arrastrando el carbón hacia la cerca del fondo. «Que se cubra». Gruñó con los dientes apretados. Un segundo disparo silbó y destrozó el poste de la esquina. De repente, más disparos resonaron desde la cima, la voz de Max gritando, «¡Basta!». Y de detrás de los árboles apareció la gente del pueblo. Algunos granjeros, incluso el tendero, con los rifles en alto y la mirada fija. Los atacantes dieron media vuelta y huyeron, desapareciendo en la oscuridad tan rápido como habían llegado. El fuego rugía, pero lo peor ya había pasado. Ella se dejó caer junto a Sam, que se había desplomado en el suelo. La sangre se filtraba por su camisa, empapando la tierra. «No, no, no, quédate conmigo», susurró, apretando las manos contra su herida. Él la miró,
respirando con dificultad, con la mandíbula apretada de dolor. No sé cómo decirlo, dijo con voz ronca. Nunca lo supe. No lo intentes, suplicó ella, con lágrimas deslizándose sin querer. Solo mantente viva. Pero él extendió la mano y la sujetó con firmeza incluso a pesar del dolor. Si muero aquí, susurró. Al menos es por algo. Alguien que no quería perder. El corazón de ella se rompió. No lo harás, dijo. ¿Me oyes? No te dejaré. No después de que me dieras una razón para seguir respirando. Lo acunó en sus brazos, la luz del fuego parpadeando en sus rostros, el humo elevándose hacia las estrellas. El culto estaba cerca, temblando, pero vivo. También Sam, apenas, pero vivo, y ella no lo soltaría. Los días siguientes transcurrieron lentamente, unidos por pequeños partos y largos silencios. Sam sanó sin quejarse. Se negó a permanecer inactivo más tiempo del absolutamente necesario, incluso cuando cada movimiento tiró de la herida bajo su hombro. Su vendaje a menudo se humedecía de sudor antes del mediodía, pero él no aminoró el paso. Si el dolor se notaba, era solo en la forma en que se detenía un segundo más antes de levantar una viga o en la ligera dificultad para respirar al agacharse a recoger una herramienta. Nunca habló del incendio, nunca mencionó los disparos ni lo cerca que la bala había estado de llevarse algo más que carne. No revivió el caos ni se detuvo en lo que casi se había perdido. En cambio, reconstruyó con la misma concentración silenciosa que usaba para reparar cercas y entrenar caballos. Empezó a restaurar lo que se había roto. Reemplazó los tablones carbonizados del granero, midiendo cada uno 2 veces antes de martillarlos en su lugar. Reparó el pestillo del establo de los potros. Quitó la maleza ennegrecida del borde del jardín y plantó nuevas semillas sin decir palabra. Incluso volvió a cavar la zanja de riego detrás del huerto, la que no necesitaban estrictamente, como si hacer que algo volviera a fluir fuera su propia forma de devolver el equilibrio al mundo. Ella lo observaba, a veces a través de la ventana, a veces desde debajo del alero del porche con una taza de té fría en las manos. Ella nunca se ofreció a ayudar, y él nunca se lo pidió, pero tampoco le impidió estar cerca. Y en esa pequeña y tácita concesión, encontró algo más firme que la amabilidad, un permiso para quedarse. Su silencio ya no se sentía como distancia. Se sentía como presencia, una especie de cercanía inquebrantable que no exigía nada a cambio. Entonces, una tarde, mientras quitaba el polvo cerca del piano, su mano rozó algo inesperado en la tapa. Era pequeño, sencillo, un anillo, ni de oro ni de plata, sin brillo ni grabado, solo un bucle de alambre de acero, del tipo que se usa para sujetar los postes de las cercas con viento fuerte, del tipo que ataba las puertas y mantenía el suelo unido. Pero alguien lo había moldeado, alisado, retorcido hasta convertirlo en algo suave donde antes había sido duro. Los bordes se habían limado hasta que ya no rayaban. Era sencillo, honesto. Ella lo sostuvo en su mano, con el corazón encogido. No había nota, ni etiqueta, ni palabras, solo el anillo y el piano. Se lo puso en el dedo. Se deslizó sobre su nudillo como si perteneciera a ese lugar. Esa noche, después de cenar, salió y encontró a Sam sentado en los escalones del porche. La luz del día agonizante proyectaba oro sobre los campos. Estaba sentado como siempre, con las botas bien puestas en el suelo, los antebrazos apoyados en las rodillas, mirando no al cielo, sino hacia él, como si esperara no que algo cambiara, sino simplemente dispuesto a presenciarlo si lo hacía. Ella se sentó a su lado. Él le echó un vistazo a la mano. El anillo captó los últimos rayos ámbar de luz. No dijo nada, pero ella vio un destello de reconocimiento en sus ojos. Ninguno de los dos habló. Durante un largo rato, simplemente permanecieron sentados, el silencio entre ellos lleno de cosas que no necesitaban ser dichas. Finalmente, ella rompió el silencio. Su voz era baja pero firme. No necesito promesas, dijo. No palabras escritas para desvanecerse o quebrarse.
Él giró la cabeza ligeramente, escuchando. Solo te necesito aquí, continuó. Por la mañana, por la noche. Eso es suficiente para que este lugar se sienta como un hogar. La miró entonces, no solo la miró de reojo, sino que la vio de verdad. Por primera vez, no apartó la mirada. Su sonrisa era débil, pero real, llena de algo más profundo que la aprobación. Entonces quédate, dijo. Es todo lo que quiero. El anillo de acero brilló entre ellos, silencioso y fuerte. No estaba hecho para la belleza. Estaba hecho para contener. La primavera llegó como un suave aliento sobre las colinas. La escarcha se derritió de los postes de la cerca, los brotes verdes perforaron la tierra y las flores silvestres salpicaron de color el pasto. El potro corría ahora con patas fuertes, rápido, su pelaje brillante al sol. Siguió a ella como una sombra, ya no cojeaba, ya no estaba débil. El rancho había cambiado. No solo estaba reparado, estaba vivo. Ella pasaba las mañanas cuidando el jardín que Sam había extendido cerca del porche. Por las tardes, los niños del pueblo venían en parejas y tríos, sus risas resonaban mientras ella les enseñaba a presionar suavemente los dedos sobre las teclas de el viejo piano. Algunos aprendieron rápido, otros con torpeza, pero todos regresaron. Ella llamó a la clase, escuchen con el corazón. Cuando la iglesia organizó su primera reunión de primavera, le pidieron a ella que tocara. Al principio dudó, insegura de cuánto de sí misma estaba lista para compartir. Pero Sam sintió una vez cuando ella se lo dijo, así que dijo, sí. El salón de la iglesia era pequeño pero estaba lleno. Vecinos, amigos, Mac con su sombrero en la mano. Niños con sus mejores galas. Sam estaba de pie cerca del fondo, apoyado en silencio contra la pared, con los brazos cruzados, las botas aún polvorientas de las tareas matutinas. Ella se acercó, se sentó al piano y respiró hondo. Esta pieza se llama, dijo en voz baja. El oyente no tiene por qué entender. Empezó a tocar. La melodía se movía como el agua, firme, insegura al principio, luego fluyendo. No era fuerte, no era orgullosa, pero era honesta. Había notas de miedo, de recuerdo, de supervivencia. Pero entretejido en todo eso había algo más. Algo claro y constante. Confianza. Sus dedos disminuyó la velocidad y luego se levantó. Silencio, se quedó de pie, mirando a la habitación. No soy buena con las palabras, dijo, su voz apenas se elevaba por encima de un susurro. Pero encontré a alguien que me entendía sin necesitarlas. Miró hacia atrás y se encontró con la mirada de Sam, esperando. Caminó por el pasillo hacia la luz tenue del exterior, donde el sol se extendía bajo sobre el sendero de tierra. Sam la encontró a mitad de camino. Ella tomó su mano, tranquila, firme y real. Él se inclinó, su voz apenas más que un suspiro. Si te quedas, dijo, plantaré flores a cada paso que des, no para retenerte aquí, solo para que siempre sepas que fuiste elegida. Y en ese momento, bajo el cielo abierto, no hizo falta decir nada más. Algunos amores se susurran más que se dicen. Algunas promesas se plantan, no se prometen. Y en un mundo que una vez intentó quemar su voz, encontró a un hombre que la escuchaba con sus manos, su presencia y su silencio. Si esta historia te quedó grabada, déjala un poco más. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más. Cuentos donde el corazón habla más fuerte que las armas y donde el amor verdadero, no necesita un disparo para hacerse oír. Porque aquí, en los confines del mundo, algunas de las historias más silenciosas son las que resuenan durante más tiempo.